Pero lo del Gran Buenos Aires, capital federal, es una realidad totalmente distinta. Por eso es que la cuarentena se hace más firme y algo más dura y se vuelve atrás con algunas decisiones. Pero si vamos a hablar de salud, vamos a hablar en este caso con Florencia Cánquez, recordemos, una de las infectólogas asesora del presidente de la Nación. Gracias por habernos atendido, doctora. Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, nosotros bien, con otra realidad, porque uno mira al país en su conjunto de manera federal y son muchas las provincias. Nosotros particularmente estamos en la denominada zona blanca, en donde hoy los bares están abiertos, donde esta noche uno puede sentarse en un restaurante a comer, se puede ir a jugar al tenis. Hay mucha flexibilización, pero obviamente uno mira el país en su conjunto y la decisión del gobierno tiene que ver directamente con la zona roja y que obviamente entiendo que ustedes acompañan esta decisión, ¿no? Sí, bueno, es bueno destacar que el 85% de los departamentos del país están en una situación epidemiológica favorable, como es el caso de ustedes, donde hay distanciamiento social preventivo y obligatorio, pero están habilitadas muchas más actividades. ¿Qué es lo que sucede en los lugares donde estamos con aislamiento social preventivo y obligatorio? Y dentro de esos lugares donde hay circulación comunitaria, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, lo que se llama el AMBA, configuran más del 90% de los casos nuevos diarios se dan en estos lugares. Entonces es por eso que, hay que parar un poco la pelota en estos lugares y restringir la circulación de personas para de ese modo restringir la circulación del virus. La realidad es que se vio un aumento del número de casos preocupante en las últimas semanas y entonces es importante poner un freno para justamente preservar la salud de los bonaerenses y de los porteños, digamos, y porteñas. Sí, el temor sigue siendo la limitante de camas que podría llegar en algún momento. ¿Desde ahí se toman estas decisiones, doctora? Sí, totalmente. Siempre el límite en la capacidad del sistema de salud. Si bien el sistema de salud pudo fortalecerse mucho el primer mes y medio, donde hubo un aplanamiento de la curva, la realidad es que si tenemos muchos casos nuevos en poco tiempo, cualquier sistema de salud, no el argentino, porque lo hemos visto en países del primer mundo, como en Estados Unidos, como en Italia, como en España, que cuando se dan muchos casos juntos al mismo tiempo, cualquier sistema de salud colapsa. Entonces, si bien tuvimos la oportunidad de fortalecer el sistema de salud en Argentina, la realidad es que lo que se ve es que si bien ahora no está colapsado ni la semana que viene tampoco, si no se toma alguna medida más restrictiva, lo más probable es que en unas semanas pueda llegar a colapsar. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Bien. Doctora, ustedes que están en esta primera línea y están consustanciados con información más allá de lo que se puede tener en Córdoba. Ayer teníamos un vivo con un reconocido infectólogo cordobés que nos decía, más que el plasma, la realidad en la experiencia cordobesa era que a priori lo que mayor resultado estaba dando eran por ahí otro tipo de drogas. ¿Ustedes qué concepto tienen? Porque el plasma en realidad está teniendo mucha propaganda, cuasi como si fuera no la cura, pero el mejor de los paliativos. Bueno, el plasma de convaleciente es una de las estrategias, pero recordemos que hoy por hoy todos los tratamientos contra el COVID se hacen en contexto de ensayos clínicos, de protocolos de investigación. No hay ningún tratamiento que por ahora sea recomendado como el estándar de cuidado para el COVID. Está todo bajo estudio. Así que si bien los resultados preliminares son buenos, todavía no tenemos la evidencia científica suficiente para recomendar un tratamiento por sobre el otro. ¿El corticoide puede ser que sea lo mejor que ha funcionado hasta ahora? Sí, también mostró en algunos trabajos resultados, positivos, básicamente porque sabemos que en esta enfermedad hay los primeros días una actividad importante del virus, pero después, más o menos a partir del quinto día, empieza lo que llamamos una tormenta de citoquinas, con muchos fenómenos preinflamatorios, y sabemos que los corticoides son antiinflamatorios por excelencia. Entonces lo que se vio en algunos trabajos, pero también resultados preliminares, es que para los pacientes muy graves mostró algún beneficio, pero seguimos todavía
teniendo que tomar con mucho cuidado todos estos resultados. La decisión del tratamiento adecuado, ¿lo toma el médico que está a cargo de lo público o lo privado, pero que está en relación directa con el paciente? ¿O en esto también son consejos que bajan desde los infectólogos que más conocimiento tienen? Entiendo, más conocimiento tienen, digo, en función del cargo. No, a ver, siempre se lo toma el equipo médico tratante, pero recordemos que todos los tratamientos son en contexto, digamos, de un protocolo donde el paciente tiene que firmar un consentimiento informado, ya que no hay un tratamiento que sea recomendado como el estándar. Esto es importante aclararlo. Se hablaba, esto se lo pregunto para saber si es verdad o no, porque es tanta la información que suele circular que uno por allí, si es fehaciente o no, se lo pregunto a usted. Se hablaba de que en Brasil se está probando una vacuna. ¿Eso es así? ¿Hay una vacuna en prueba, que es una vacuna norteamericana? Hay más de 100 vacunas que se están probando en distintas partes del mundo. Ajá. Y muchos de los estudios de vacunas tienen diferentes centros en diferentes países y probablemente Brasil sí está participando porque es un país que tiene muchos casos. Entonces, la realidad es que de esas más de 100 vacunas que se están probando, hay 2 o 3 que están más avanzadas. No sería tal vez adecuado aventurarse a poner una fecha para cuándo vamos a tener una vacuna porque todavía faltan otras fases de la investigación. Porque lo que parece, doctora, y uno lo ve, lo que está sucediendo en Europa con ciertos rebrotes, que hasta que no haya una vacuna o una cura algo más precisa, vamos a tener que lidiar y convivir con el virus, con estas realidades que ocurren, de volver y cambiar de fase constantemente de acuerdo a cómo sea su circulación, ¿no? Así es, lamentablemente es así porque sabemos que y vemos lo que está pasando, como bien decías, en otros países donde se ven rebrotes, así que vamos a tener que aprender a convivir y va a ser, digamos, una nueva normalidad, ¿no? Donde vamos a tener que mantener determinadas medidas de cuidado y de higiene y de distanciamiento. ¿Cómo está el sistema de salud, doctora? Hablando puntualmente de enfermeros, de los médicos, todos los que están dentro de los sanatorios, porque no se está hablando de tantos niveles de contagio. Comparado con otros países, ¿los cuidados que está teniendo la Argentina son efectivos? A ver, el sistema de salud en cuanto a lo que son las camas de terapia intensiva está más o menos a nivel global de toda Argentina, un 50% de ocupación de las camas, que por supuesto no son todas por COVID, son camas de terapia intensiva ocupadas también por otras patologías. Lo que pasa es que cuando se habla del sistema de salud también hay que hablar de lo que es el personal de salud. Claro. Hoy por hoy el personal de salud configura menos del 9% de los infectados, que son más o menos las cifras que se manejan a nivel mundial, pero hay que tener en cuenta también que a medida que hay más circulación del virus, también hay más personal de salud que puede enfermarse y hay un desgaste del personal de salud, que es un factor que también hay que tener en cuenta. Así que cuando da una recomendación o cuando se toman decisiones hay que tomar en cuenta los digamos, marcadores epidemiológicos y también la capacidad del sistema de salud para poder generar una buena recomendación. Doctora, cuando uno habla de daños colaterales en función de otras enfermedades preexistentes, nos pasa a nosotros que estamos en zona blanca, sin embargo, desde el Ministerio de Salud de Córdoba le dicen a la gente, vayan al médico, porque en realidad la gente ha quedado atemorizada, no se vacunan en algunos casos a los chicos menores de 2 años, no se llegan por otro tipo de enfermedades, la gente deja hasta último momento para hacerse algún tipo de estudio. El consejo acá es, vayan que en realidad van a estar más cuidados en un centro de salud que en un supermercado. Estos daños colaterales, ¿ustedes están cuantificando qué es lo que está pasando con aquellos que mueren por otras enfermedades? Sí, esto que planteas es fundamental porque no hay que dejar de consultar por patologías, digamos, cardiovasculares, neurológicas, oncológicas. Las vacunas son esenciales. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, digamos, en consonancia con otras sociedades científicas y con el Ministerio de Salud, estamos instando a la gente a que cumpla con el calendario de vacunación, sobre todo los menores de 2 años, que son las vacunas que van a ser la base de su protección contra muchísimas enfermedades inmunoprevenibles. Así que la verdad es que es importante que la gente no deje de consultar. No todo es COVID, porque si no corremos el riesgo de que aumente la mortalidad por otras patologías. Sepan también que en los centros de salud siempre hay ingresos diferentes
diferentes para las personas que tienen fiebre de aquellas que consultan por otros motivos, así que es seguro seguir consultando por otros motivos. Por supuesto que si uno tiene una consulta de rutina y no le pasa nada en forma aguda, puede esperar, pero la realidad es que para las vacunas y para las patologías que mencioné es importante seguir consultando. Bueno, frente a este remedio, que hoy por hoy es el único que tenemos como seguro y probado, que tiene que ver con la cuarentena, ahora volver a esa fase de la cuarentena, en nuestro caso el aislamiento absolutamente necesario, ustedes entienden que con este periodo se podría volver luego a una fase más adelante, pero todo tiene que ver con prueba y error, ¿verdad? O sea que habrá que ver si logran bajar los niveles. Sí, hay que ir viendo cómo va la evolución de los casos y también es importante, por un lado, controlar más que estas medidas se cumplan, porque por lo menos lo que estaba pasando en Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo yo, es que los controles habían bajado. Y por otro lado, la responsabilidad individual. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir con las medidas de higiene, las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento, salir de nuestra casa para lo mínimo indispensable. Si somos exceptuados, salir para trabajar y volver. Tratar de minimizar las salidas y, por otro lado, si tenemos síntomas compatibles con COVID, consultar tempranamente, porque es importante la consulta temprana para poder brindarle cuidado a las personas que consultan, aislarlas y hacer un estudio epidemiológico de los contactos estrechos. Doctora, ha sido un gusto haber conversado con usted. Ojalá esté todo bien y que funcione esta cuarentena extrema que nuevamente toma el Gran Buenos Aires y Capital Federal. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que tengan muy buena noche.